Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este martes. Martes ya es 11 de mayo, ¿no? Sí, martes 11 de mayo del 2021. Se acerca cada vez más el tema de la Asamblea Nacional y la posesión del nuevo presidente de la República. 6 proyectos ha aprobado la Asamblea Nacional en estas últimas semanas, y proyectos no simples, proyectos importantes. Creo que es importante que el señor presidente Moreno permita que el presidente electo, señor Guillermo Lasso, revisen esos proyectos o él mismo los vete en una inmensa mayoría, porque no puede ser que hayan tomado eso, la ley de datos personales, con una larga, en varios países se ha discutido, se tiene una ley, pero con una larga discusión y un trabajo realmente extraordinario. En Europa se demoraron 10 años. Aquí tiene su tiempo la discusión, pero ya lo han aprobado, hay que chequear. No se puede legislar de esa manera. O sea, al final comienzan a hacer lo que debieron haber hecho en los 4 años, pero además a poner trabas a las libertades ciudadanas. Eso es, yo diría, un muy mal recuerdo de esta que ha sido, yo diría, la más duramente juzgada por sus actos como asamblea, pero la que menos nos ha representado, ¿no? Bueno, hemos invitado al señor economista Francisco Suet Morales, al economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, los dos, y al economista Jaime Carrera, para consultarles. En América Latina se discute, porque habrá que financiar los presupuestos, una subida de impuestos, unas reformas tributarias, que a lo mejor puede ser eliminación de unos, incremento de otros, pero eso genera una confrontación y ahí hay una posición, parece ideológica, que cualquiera sea, e incluso después de que se retiran los proyectos, sigue una convulsión social. Entonces aquí hay unas nuevas alternativas, o se limita esta posibilidad de discutir impuestos, de reorganizar las finanzas. Va a encontrarse, y ahí entra el Ecuador también, con una confrontación social que pueden ser peligrosas para la propia democracia. Saludar entonces nuevamente al señor economista Francisco Suez Morales, exministro, analista económico, economista. Bienvenido, buenos días. Aquí hay una disyuntiva: tratar o no impuestos. Bienvenido nuevamente. Sí, buenos días a Jaime y Fausto. Buenos días a ustedes también. Es un gusto estar juntos en el panel. Mira, a ver, para comenzar, el tema pues va mucho más allá eh, de los cuestionamientos políticos o de las posiciones ideológicas, porque un gobierno está ahí para recibir ingresos y gastar lo que tiene que gastar de acuerdo a los programas establecidos. El punto es que en el caso específico de Ecuador, en el caso específico de lo que el presidente electo ha anunciado, las reformas que entiendo que va a enviar a la Asamblea el mismo 24 de mayo, no tienen que ver con subida de impuestos. No se trata de subir el IVA ni nada por el estilo. Se trata de proponer cambios que son importantes en la estructura tributaria del país, como por ejemplo el impuesto a la salida de Claro. capitales, que es un impuesto antitécnico y que de acuerdo a lo que ha expresado el presidente electo, lo irá bajando de manera secuencial a lo largo de su mandato. El presidente electo también se opone al cobro del 2% sobre ventas que se cobran a los pequeños industriales, y ese también es otro elemento
que debe de ser inclusive ampliado, porque esto de cobrar sobreventas, ese es un impuesto que no se lo puede llamar impuesto sobre renta, porque la renta no tiene nada que ver con las ventas. En ocasiones pues, Claro. uno puede vender todo y perder también. O puede vender menos y ganar más. Por eso es que se llama impuesto a la renta. Los anticipos tendrán que ser calibrados, en fin, lo que el presidente está buscando, lo ha anunciado y ha ganado una elección por ello, es justamente darle más libertad a la economía. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que se requiere para que la economía ecuatoriana salga de este estado de amordazamiento en el que nos hallamos es crecer. Ahora, la idea es que crezca orgánicamente, en forma sustentable y en forma inclusiva. Esos son los temas que deben de ser que deben de formar parte de la política económica y de la propuesta de la política económica. Nadie en su sano juicio o que quiera actuar positivamente a favor de la democracia y de la gobernabilidad va a estar en contra de ello. Así que el caso colombiano, que es el que se tiene en mente en estos días, no es un caso aplicable al Ecuador de 2021 y yo estoy seguro que tanto el presidente como electo, como el ministro de Finanzas tienen esa sensibilidad, porque aquí no se trata exclusivamente de cuadrar las cuentas, habrá que cuadrarlas por la vía del crecimiento. Ahí yo creo que el único tema de discusión que queda y que por cierto Jaime lo discutió en una forma enfática y definitiva es el impacto de la ley que regula las remuneraciones a los maestros Claro. y el efecto de los 2.000 millones que anota y calcula correctamente Jaime, y con esto concluyo, hay que pensar en que trae consigo una cola kilométrica de todos los servidores públicos que obviamente van a querer algo parecido. Y el país no está para eso, y el fisco no está para eso, y que se sepa de una vez por todas que todo gasto público va a necesitar un conmensurable ingreso, y lo dice la Constitución. Claro. Por eso es que este proyecto es Es inconstitucional inconstitucional, sí. y de base y de fundamento es inconstitucional, no porque la gente merezca ganar lo que tenga que merecer ganar, sino por el hecho de que no No, hay no hay recursos para recursos, claro. ese tipo de dispendio, ¿no? Pero ahí Así es. entonces quiero saludar nuevamente al economista Fausto Ortiz. Economista Ortiz, si bien como anota el economista Suez puede ser distinto, hay ya una posición política para actuar frente a eso. No importa, cualquier cosa enciende una chispa y aquí hay una convulsión social y ustedes han sido ministros de Estado, saben lo que eso puede ser. Los transportistas comienzan a ejercer más presión. El tema de los ingresos vía combustibles, intentar quitar el subsidio es una dificultad ahora mismo, habrá que debatirlo, pero sí cómo empatar esta parte, porque no va a ser de inmediato, incluso el impuesto este de la salida de capitales, si lo va bajando hay que ver con qué se va sustituyendo los ingresos que produce. Entonces, equilibrar la parte impositiva para financiar el presupuesto con las necesidades sociales, o sea, cargarles a los que tienen la suerte de tener trabajo para hacer, ¿qué sería? ¿Cómo equilibrar estos dos conceptos, economista Ortiz? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, por la entrevista. Saludos cordiales a Jaime y a Pancho en el panel. A ver, el asunto acá, lo de Colombia no es una cosa nueva para nosotros, ni para Ecuador, ni para la región. De alguna forma nosotros lo vimos en octubre del 2019, cuando arrancaba con el incremento en el precio del diésel, el precio de los combustibles, que el Fondo Monetario cuando hablaba con el gobierno le decía, anda de forma gradual incrementando los precios, pero el gobierno, para no plantear el incremento del IVA en esa ocasión, se fue de una manera brusca con los combustibles y desató lo que
Por suerte para nosotros terminó en menos de un mes tratando de cortar ese malestar con infiltrados y todo, pero al final del día malestar que no pasó a mayores y lo vimos después en Chile en una situación mucho más fuera de control y en el caso colombiano de igual forma. Entonces acá el asunto es un poco complejo porque el programa con el Fondo Monetario Internacional que está vigente dice que para el último trimestre del año debería incrementarse 2 o 3 puntos el IVA y lo viene señalando desde hace algún tiempo con los programas que Ecuador ha ingresado en el actual gobierno. ¿Y por qué destaco el tema del Fondo Monetario Internacional como elemento relevante para analizar? Porque el año pasado, los multilaterales, donde estaba el fondo y jugó un rol importante, el año pasado hubo más de 7.000 millones de dólares de financiamiento de multilaterales, que sirvió para pagar más de 4.000 millones de dólares de deuda externa. Es decir, solamente los multilaterales nos dieron plata fresca y sirvió una buena parte para pagar a los otros acreedores que estaban en etapa de cobro. Entonces es importante el financiamiento que logremos los multilaterales, sobre todo en este año que todavía es muy pronto para pensar que vamos a ir al mercado de capitales a buscar recursos de largo plazo porque la tasa todavía está arriba del 8 o 9%. Y entonces supongo yo que el ministro de Finanzas nuevo, Simón Cueva, podrá conversar y dialogar muy bien con el Fondo Monetario para decir, mira, eso que habíamos hablado como país hace poco, hay que diferirlo, ¿no? Quizás patear un poco hacia adelante la discusión sobre el tema del impuesto de valor agregado y su incremento, y poder plantear, ojalá, desde el lado del gasto, un recorte, la situación que es bastante complicada porque los que hemos estado en el sector público, y en este caso los tres hemos estado en el Ministerio de Finanzas, Jaime, en la parte más dura, que es la parte de presupuesto, sabemos que es bajar el gasto no es tan sencillo como decirlo, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo enorme por reducir el gasto, pero esa tarea es la que debería emprender el gobierno actual, arrancar con una búsqueda de reducción del gasto y cuando esto ya no dé más espacio, entonces quizás pensar en incrementar algún tipo de impuesto que no sea de afectación en el sector de clase media y clase un poco más golpeada. Entonces, eso es lo que habrá que ir tratando de adecuar y ojalá alejándonos de este momento de pandemia y pospandemia, ¿no? Ojalá que cuando ya empiece la economía a reactivarse, por ese lado también genere algo más de ingresos, pero diferir nos va a tocar en temas de impuestos a la espera de un año, por lo menos, o 2 años. Claro, entonces, Jaime Carrera, bienvenido, buenos días, economista Carrera. Jaime, eh, y aquí vienen cosas como los municipios, los consejos provinciales y algo que decía el economista Suet. Los otros funcionarios públicos también van a querer unas condiciones como las que se han tratado en la ley de educación. Ley de educación que gracias a las intervenciones y al seguimiento que el observatorio hace y Jaime Carrera hace, se alertó sobre cómo estaba tratada. 2.000 millones de dólares se ha dicho, ¿no es cierto? Pero hay una necesidad, Jaime, de una respuesta social también desde el punto de vista económico. Y ustedes han sostenido en muchos foros que no hay mejor respuesta social que manejar bien la economía. Pero ahora parece que además de manejar bien la economía, los ajustes que hay que hacerlos no se los puede hacer en virtud de intentar salir adelante. ¿Qué otras opciones tenemos que no sea esta parte rigurosa? Y claro, y dicen, la culpa es del fondo que impone cosas y vuelve a tener este discurso de un enemigo externo. Jaime, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Un saludo a Fausto, a Francisco y un saludo a la audiencia. Mira, el tema realmente, yo creo que en el país a nivel de sociedad no se ha tratado con la debida rigurosidad. Tú en la invitación citaste un artículo que salió en el diario El País de España sobre estos temas.
Es decir, los déficits solo pueden arreglarse con más ingresos y menos gastos. Y la disyuntiva en la generalidad de países de América Latina es o hay más ingresos o se vuelve a colocar bonos basura. Eso decía el artículo del diario El País de España. El caso del Ecuador es un caso muy particular. El año anterior cerró con un déficit de 7.500 millones de dólares, financiado esencialmente con un valor exactamente igual de los préstamos del Fondo Monetario y de los multilaterales, exactamente igual. Ahora bien, ¿qué es lo que se necesita en el futuro para arreglar un déficit que el próximo gobierno lo va a recibir en alrededor de 5.000 millones de dólares por lo menos, a pesar de reducir gastos, a pesar de reducir la inversión pública a niveles casi inexistentes? Lo primero que se debe hacer en el país es tener plena conciencia de la realidad fiscal. Decirle al Ecuador con absoluta claridad cómo se recibe al país, cuáles son los números, con absoluta claridad. Y en esto viene un tema muy importante, un tema de moral pública, de responsabilidad fiscal y de responsabilidad social. No es posible, no es admisible y debe ser juzgado drásticamente que el gobierno haya puesto en vigencia esta ley de educación intercultural que destruye las posibilidades en el futuro de tener sostenibilidad fiscal, las destruye completamente. Mira tú, y destruye los efectos positivos que tuvo la renegociación de los bonos basura. Más de 2.000 millones de dólares anuales en gasto permanente, en gasto en salarios. Anula el ahorro en intereses que se tuvo con la renegociación de los bonos basura, los anula completamente y debilita totalmente las posibilidades de encontrar la sostenibilidad fiscal en los próximos 4 años de gobierno. Eso por una parte. Por otra, se necesita rigor en las cuentas públicas. Yo quiero recordar lo siguiente. El año 2019, ¿por qué fracasó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Por errores en las cifras, porque las cifras fiscales fueron un desastre absoluto, absoluto. El año anterior se cumplió el acuerdo con el fondo de las metas, porque también se sobreestimó el gasto público, se sobreestimó el déficit. Al final apareció como que el Ecuador cumplió las metas notablemente porque todo estaba sobreestimado. Ahora, en este momento, al mes de abril de este año, en el acuerdo con el fondo se establece un déficit de enero a abril de 241 millones. Al mes de marzo, el déficit fue de 1.000 millones de dólares. Y mágicamente a abril aparece un superávit de 14 millones de dólares. ¿Por qué? Porque para cumplir las metas de abril con el fondo, se inventan ingresos. Se inventa un ingreso por tasas del SOAD, que un ingreso que ya se consumió el año anterior y ahora se ponen como ingresos en abril 600 millones de dólares que no existen. Tú recuerdas, Francisco y Fausto y Francisco Suel, que hace años se estableció el SOAD, esta tasa para accidentes de tránsito. Esa tasa pasó a administrarse en una cuenta que se llama SPAT. Si uno ve las matrículas de vehículos de cada uno de nosotros, va a ver que pagamos esa tasa cada año por los accidentes de tránsito. Esa tasa rindió el año anterior cantidades muy superiores a lo que se empleaba para administrar los accidentes de tránsito, para indemnizar. Todo ese dinero el Ministerio de Finanzas lo consumió el año anterior. Lo consumió fondos de terceros, plata de terceros, lo consumió porque faltaba plata para el déficit y para poner liquidez fiscal. Y ese dinero ya consumido, lo ponen como ingreso en el mes de abril, como ingreso no tributario, es fácil ver las cuentas. Entonces no se puede manipular las cuentas públicas para no decirle al país la realidad. Lo que quiero enfatizar es en esto, que tienen que haber responsabilidades fiscales, tiene que haber absoluta claridad en las cuentas públicas, porque si la sociedad en su conjunto no está informada con certeza, con realismo, con responsabilidad de todo el manejo fiscal, ¿cómo podemos encontrar consensos en el país?
ya sea para una reforma tributaria, ya sea para reducir el gasto, ya sea para reducir el déficit. Entonces, hay asuntos, hay Ahí asuntos que hay que son trabajar de fondo en el entonces. país. Ahí hay que trabajar primero en la transparencia, luego sí, en la realidad y estos que son asuntos de fondo, como dice Jaime. Algo de lo que esta visión que tiene el nuevo ministro de Finanzas, Simón Cueva, hemos extraído de un diálogo aquí para más o menos guiarnos y ver qué posibilidades tiene frente a la dureza de Jaime de generar este acuerdo nacional que parece que es importante. Simón Cueva decía lo siguiente aquí en Radio Democracia. Si se quiere sostener un modelo con mucho gasto público, como es el que hemos tenido hasta ahora, significa que tenemos que pagarlo de algún lado y significa que a todos nos tienen que cargar impuestos de una u otra forma para seguir con ese ritmo. Si hay que achicarlo, hay temas complicados también de achicar, no siempre está fácil. Parte del crecimiento ha sido porque muchos sueldos del sector público han subido mucho y en muchos casos están por encima de los sueldos privados a trabajo parecido. Dicen que el 92%. La negociación, porque no es simple el negociar eso, porque la Constitución impone una serie de derechos que son complicados de cambiar, etcétera. Entonces, qué bueno que no haya logrado sortear un poco este año con apoyo externo, pero eso no nos libra del esfuerzo real de después, no es una varita mágica, esto no es que se ha solucionado todo, se ha solucionado una parte, postergado un problema y tenemos que colectivamente como país enfrentar ese problema luego. Bueno, esto es lo que analizaba el ahora ministro designado, Simón Cueva, pero Jaime nos plantea entonces, oigan, antes de iniciar, de visualizar esto, pongamos en claro, muchos pensamos que sí se había logrado transparentar, pero Jaime encuentra que no está transparentado, economista Sued, y que este baño de verdad de la economía es indispensable para que podamos llegar a los acuerdos como nos plantea Jaime y el economista Ortiz ha dicho. Hemos estado en el Ministerio de Finanzas, sabemos que no es fácil, pero por algún lado hay que iniciar, economista Sued. Bueno, para empezar, yo comienzo por creerle a Jaime. O sea, hay que tener una norma. Y no lo digo porque él está aquí, sino porque es reputadamente serio, porque es reputadamente estudioso, porque ha dedicado su vida profesional al estudio justamente de la arquitectura fiscal y conoce mejor que muchos en realidad cuál es esta estructura. Yo efectivamente, a ver, la mejor manera como yo puedo argumentar muchas veces las cosas es hablando de mi propia experiencia, como la tuve justamente como ministro de Finanzas en circunstancias de mucho apremio para la economía ya por el año 1984, cuando teníamos un problema de deuda externa creciente, la deuda externa pública y privada que habían sido consolidadas y la deuda gobierno-gobierno sobrepasaban el tamaño de la economía. Y teníamos por necesidad que acometer toda una serie de acciones para poder iniciar, llevar a cabo y terminar esas negociaciones con la banca, que en ese entonces era la acreedora del país. Y bueno, justamente fue lo que hicimos. Enfrentamos el problema desde el primer día de gobierno y tuvimos las conversaciones, inclusive previas al gobierno, con el Comité de Gestión de la Banca, con el Fondo Monetario, con el gobierno americano, con los gobiernos europeos, etcétera, para precisamente hacer lo que Jaime ahora ha mencionado, a establecer los grados de comunicación efectiva por la vía de la transparencia, diciendo las cosas como son o como eran en ese entonces. Y se ganó la confianza en el momento debido y cambiaron las expectativas. No solamente que cambiaron las expectativas hacia afuera frente a los acreedores, y por cierto me permitieron a mí bajar la carga de
servicio de la deuda que hubiera copado hasta el 58% del presupuesto, me lo bajó alrededor del 18-17%, lo cual era mucho más manejable. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sí hay manera de hacer las cosas, pero hay que ganarse la credibilidad mediante las buenas exposiciones, los números claros y, por cierto, con la sensibilidad política para, de alguna manera, evitar, soslayar o dejar de lado hasta su debida oportunidad todos aquellos temas que puedan encandelillar los ánimos. Le digo, tocayo, que no es que las cosas eran sencillas en aquel entonces, pues teníamos un Congreso que era tan en contra que nos habían asegurado que iban a gobernar desde el Congreso. Entonces, lo que quiero entonces nuevamente enfatizar es, si se puede, si hay manera de enderezar la economía, si hay manera de controlar el gasto. Hoy, por ejemplo, un examen se nos fue el sonido. Diferente. Ahí. Hay como 182 cuentas diferentes en el presupuesto general del Estado. Y de esas 182 cuentas, ¿no? Hay como 80 o 90 cuentas que son específicas, puntuales, de programitas que fueron aprobados a lo largo de los años y que básicamente lo que sirvieron es para crear empleo público de interés político. Entonces, hay que acometer los problemas. No quiero decir que hay que simplemente esquivarlos. Hay que acometerlos, pero hay que acometerlos en secuencia. Hay que liberar la economía para permitir que justamente los productores hagan lo suyo. Porque el problema de fondo y todas estas inconformidades se darán en la medida en que tengamos un aparato económico disfuncional, el cual simplemente no se crea empleo. Al contrario, se expulsa, sí, claro, el empleo, se elimina el empleo. Y eso de ahí tiene efectos sociales y económicos devastadores. Entonces, el diálogo económico necesariamente tiene que hacer que la gente entienda esto de aquí. Yo creo que el presidente electo, quien en la primera vuelta pues estaba considerablemente atrás del candidato opositor, el señor Araujo, logró remontar esa diferencia, la logró remontar porque de todas formas no solamente es cuestión de zapatos rojos, ¿no? Es cuestión de la manera de comunicarse, de la manera de establecer ese vínculo. Planteó con cosas la gente, más serias, ¿no? y creíbles. No y lo ha seguido haciendo. Y lo ha seguido haciendo, Francisco. Entonces lo importante, ya claro, que una vez que estás montado en el toro, pues el toro se va a mover fuerte porque te quiere botar. Es otra cosa, claro. Lo que se tiene que hacer es, de todas formas, tener el equipo de trabajo, tener las ideas claras, llevar adelante las acciones y obviamente pues tener los mejores resultados posibles. Claro, y ahí al recordar lo que dice Francisco Zed como un ejemplo, sí, el gobierno en esa época en el que iniciaba como ministro de Finanzas tenía un Congreso quizá con una absoluta mayoría en contra del gobierno, o sea, hacer oposición desde el día siguiente. Y estas cosas cuentan lamentablemente, economista Ortiz. Usted también ha estado en gobiernos al inicio, ha estado en el Ministerio de Finanzas, digamos, son difíciles. Si se viene el tema de los municipios, le han planteado al propio presidente electo qué hacer con lo que se debe. Nadie controla realmente si hay un plan de desarrollo desde los consejos municipales y provinciales. Es una buena cantidad de plata que en eso se gasta. Bueno, en general, recortar más, como dice Jaime, por dónde se puede ir. Y claro, Francisco se dice, a lo mejor que hay que volver a iniciar una renegociación de deuda, plantearle esta deuda con la China que está ahí, que no sabemos cómo salir.
¿por dónde comenzamos, además de la absoluta necesidad de transparentar todo como exige Jaime Carrera, Fausto? Sí, bueno, yo creo que es importante ir cumpliendo las promesas de campaña, ¿no? El mismo presidente ha dicho que el 24 de mayo va a tratar de pasar una reforma tributaria para recortar algunos impuestos. Yo creo que hay que hacer una tarea importante en ver cuáles impuestos administrativamente son depurables y eliminables, ¿no? Porque quizás hay algunos impuestos que más cuesta administrarlos que lo que se recauda y eso habrá que eliminarlos. Habrá que ir con algo de más de paciencia en el tema del impuesto de valor agregado. El presidente ha dicho, Guillermo Lasso ha dicho Ujú. que en el tema del IVA va a tratar de encontrar algunos fines de semana o de feriado para tratar de decir en qué fines de semana pudiera no haber el IVA. No creo que se pueda decir el mismo 24 de mayo vamos a eliminar uno o dos puntos del IVA, que yo creo que van a ser importantes mantenerlos como están. Le toca la decisión fuerte, complicada de qué hacer con el incremento de subsidio, eliminación del subsidio del diésel, si es que el precio del diésel va a seguir incrementándose este 3% mensual que ha venido ocurriendo en los últimos meses. Ojalá que el precio del diésel pueda ubicarse ligeramente más arriba y el gobierno pueda detener aquello y después sentarse a conversar con transportistas y comunidad para ver si es que puede ver qué compensaciones entregar para que el precio pueda ir incrementándose para disminuir el subsidio de combustibles. El año pasado, que fue un año de crisis, el subsidio de combustibles estuvo en menos de $1.000 millones. Este año, con precio más alto, ese subsidio pudiera incrementarse y eso va a molestar. No va a molestar de la misma magnitud que nos molestaba hace 4 o 5 años cuando el subsidio podía estar arriba de $4.000 millones, pero hay que ir viendo los caminos, ¿no? En el gasto habrá que ir buscando qué programas pueden dejarse a un lado, qué gastos pueden controlarse y sobre todo qué espacio de corrupción hay que limitar, porque ahí también la corrupción ha jugado un papel enorme que nos ha golpeado mucho la economía ecuatoriana y hay que también tratar de ver cómo controlarla. Y sobre todo dar espacio al sector privado para que se dinamice, ¿no? Porque desde el sector privado, aparte del tema fiscal, está el tema De del la empleo. pandemia. Y la preocupación de Jaime, que es válida en el tema de las cifras fiscales de transparencia, eso de ahí no se le pasa a Jaime, no se nos pasa a los que seguimos las cifras económicas, tampoco se le pasa al Fondo Monetario. El Fondo Monetario observó esa forma de contabilizar esos ingresos del EXOAT y no lo ubicó dentro de la revisión para achicar el déficit fiscal. Igual el gobierno intentó hacer una reducción en el devengado del gasto y transferencias de capital, porque en el primer trimestre del año lo había hecho un devengado muy alto y eso también en estos días lo han achicado. Eso también está en observación para tratar de que las cifras no se las maquille para la ciudadanía, porque a nivel de organismos de seguimiento y control ellos están claramente alineados y observando las cifras muy bien. Por lo tanto, la tarea es dura. El ministro Simón Cueva cumple el perfil adecuado, conoce desde adentro qué es lo que está pasando en el Ministerio de Finanzas, porque ha estado cercano al Ministerio de Finanzas en los últimos 6 o 7 meses, en algún rol cercano como asesor, y tiene el diálogo con los multilaterales, que son los que van a financiar en gran mayoría el presupuesto del Estado para el año 2021. Y esa combinación, esa visión dual va a ser importante y sobre todo para poder conversar con el presidente de la República y decirle las cosas de frente, ¿no? Va a ser muy valioso un ministro que le pueda decir al presidente, por ahí no es la ruta, presidente, vamos a tratar de cumplir su palabra, sus promesas, pero hay que tratar de dosificar de mejor manera. Claro, Jaime, entonces aquí hay que hacer un trabajo casi de orfebrería, pero alguien tiene que vincular a la asamblea. O sea, lo político no puede estar tan divorciado de la realidad del país, porque vemos, ¿no? O sea, se habla de la seguridad social, se suben pensiones, se hacen cosas, se incluyen en las leyes, sin ninguna responsabilidad. Claro, después llega el debate
y el acuerdo tiene que pasar. Entonces, ¿cómo involucramos si esto que ustedes visualizan que puede hacerse desde el Ministerio de Finanzas? Hay que tener un mínimo acuerdo con lo político para que funcione, pero además para que funcione y no altere a la sociedad y podamos enfrentar esta gravísima crisis económica agravada adicionalmente, valga la redundancia, con la pandemia, Jaime. Sí, todas las decisiones económicas, sociales, fiscales, son decisiones políticas en esencia, ¿no? Y si no cambian las visiones políticas, el Ecuador no va a cambiar. Y tanto no han cambiado las decisiones políticas que con esta ley intercultural que es nefasta para el fisco y para la seguridad social, repite lo que exactamente se hizo hace 4 décadas, Francisco. Tú recuerdas cuando se inició la democracia en el año 80, que las primeras acciones fueron subir el básico del magisterio de 3.000 a 5.000 sucres. Y el básico general se duplicó, ¿sí? El básico, el mínimo de todos los trabajadores de 2.000 a 4.000 sucres. Y el presupuesto del Estado subió de 25.000 millones a 43.000 millones de sucres, sin tener un solo sucre de financiamiento. Tuvieron que pasar décadas con la dolarización para retomar el rumbo fiscal. Hoy nuevamente se lo perdió. Entonces los políticos tienen que cambiar, porque este es un punto de inflexión para el Ecuador. Si no hay un acuerdo político y social, el Ecuador tiene días negros en el futuro. Hay severas carencias fiscales que impiden las atenciones sociales. Por un extremo tenemos las carencias fiscales y económicas y por otro tenemos las demandas sociales inmensas, infinitas, en una sociedad que además está muy sensible por el tema de la pandemia. Entonces tenemos carencias del fisco y de la economía y tenemos 5 millones de gentes pobres que están viviendo con $84 al mes o alrededor de 5 millones de personas que están en el desempleo, en el subempleo. Entonces, ¿cómo encontrar un equilibrio entre la necesidad de las atenciones a estas personas y las severas carencias fiscales y económicas? Ese es un reto para la sociedad en su conjunto. Si no hay acuerdos políticos, económicos y sociales, en este punto de inflexión severo que nos toca vivir por la crisis de la pandemia, que es la peor en los últimos 100 años, si tenemos una crisis, la peor en los últimos 100 años, necesitamos un gobierno y un país capaz de responder históricamente a esa crisis, a esa severidad. Y no hay otra manera que llegar a acuerdos y a consensos. Entonces, por el lado del crecimiento de la economía, el año anterior se perdieron 6.000 millones de dólares de inversiones, tanto internas como externas. Bajaron las inversiones a 20.000 millones. Solo recuperar las inversiones del 2019, que fueron 26.000 millones, ya es una tarea gigante. Y el Ecuador requiere inversiones internas y externas por lo menos de 30.000 millones de dólares. Y requiere el Ecuador crecer a tasas de por lo menos del 5% anual durante décadas. Esa es una tarea gigante. Y no del sector público, sino del sector privado en esencia, porque el sector público, señores, no va a tener plata para invertir en los próximos años. No, la tarea está en el sector privado. Entonces hay que generar las condiciones para que el sector privado invierta, porque la gente que está esperando trabajo en este momento, esta gran cantidad de gente, no va a tener trabajo si no hay inversión privada y si no hay crecimiento. No, va a ser imposible. Por otro lado, en el tema fiscal, atender a las necesidades sociales, más gasto en salud, más en educación. No hay los recursos para eso. No hay, simplemente no hay. Ni para lo que existe ahora, peor para incremento. Entonces ahí hay que encontrar un acuerdo social nacional para eso. Y luego, bajar el déficit público. El déficit público va a ser difícil bajarlo. Algo se podrá hacer. Las inversiones públicas ya están en mínimas. La masa salarial vuelve a aumentar una barbaridad, no es manejable. De aquí, Francisco, en los próximos 4 años, va a ser muy difícil encontrar sostenibilidad
en las cuentas públicas. Muy difícil va a ser encontrar. Y luego ya vendrá el 2026, y en el 2026 hay que pagar los bonos reestructurados. Entonces, todo eso es una tarea de mediano y largo plazo. A lo mejor en el 2026 vuelta no podemos pagar la deuda y volvemos a reestructurarla. Entonces, necesitamos un gran acuerdo nacional sobre todos estos aspectos, diciéndole al país, vuelvo a repetir, la verdad, la realidad para encontrar acuerdos, porque no se entienden estas cosas, Francisco. Muchos políticos no lo entienden. No, si los sectores entienden, sociales los no quieren entienden torear. esto, o no quieren entenderlos. ¿Sí? Pero los pobres, por ejemplo, tú haces de entender este dato al magisterio, que eso destruye las finanzas públicas. ¿Tú crees que van a entender? No, no, no. No, ellos van a exigir que este aumento se los lleve a cabo, y eso ya destruye las finanzas públicas. Y luego los servidores públicos que van que al magisterio le aumentan. Hay servidores públicos que no se les ha revisado los sueldos en 10 años. Entonces van a pedir aumentos. ¿Qué es la Fuerza Armada? La policía. Esta ley de educación, por ejemplo, impacta en los municipios, porque ahí hay profesores municipales y tendrán que pagar los sueldos, los nuevos sueldos. Es decir, es una cadena. Hay que hacer entender esto al país, Francisco, y vuelvo a insistir, con conocimiento, con claridad. Hay que sentarse con políticos, con analistas económicos, con los sectores sociales, para sobre la base de estas realidades encontrar un gran acuerdo nacional. Si esto no se logra, seguiremos de tumbo en tumbo en el país. No hay una viabilidad de país, peor recuperar. Francisco, usted decía, tenemos opciones, sí hay una salida, o sea, claro, esta rigurosidad con la que Jaime siempre además nos ha tratado y ustedes lo han reconocido, nos plantea retos de una racionalidad incluso política de la que carecemos. Francisco Sued nos recordaba cómo iniciaba y el tratamiento del ministerio de él con la política y ese Congreso Nacional. Ese sí era un Congreso Nacional, además con unas durezas y unos tratamientos de gente que también conocía. Pero si esos que tenían mayor racionalidad y mayor formación política, de alguna manera facilitaban por lo político, este no se lo ve que pinte tampoco muy distinto al que está terminando. Vemos 6 leyes que aprueban porque quieren aprobarlas, ¿no? ¿Cómo enfrentar esta parte que Jaime dice, oiga, si no nos ponemos de acuerdo y entendemos esto, la gente dice, bueno, pero ¿cómo entiendo si me han robado tanto, si todo el mundo habla? ¿Cómo hacemos? Fausto Ortiz dice, hay que eliminar la corrupción, pero ¿cómo? Y ahí tienen, desde el análisis, desde la experiencia, tienen que darnos una mano al país, Francisco. Mira, el tema de la corrupción, tiene por un lado la posibilidad de establecerse controles, sin lugar a dudas, pero también y fundamentalmente es un tema de cultura, es la cultura de la honestidad. ¿Por qué es que en determinados sitios del planeta, y ciertamente es una característica de las economías desarrolladas y prósperas, la práctica de la honestidad es la práctica que comanda. La práctica de la racionalidad política es la práctica que comanda. Miren, un buen ejemplo de esto nos dieron los ingleses cuando justamente empezaron a enfrentar la problemática del Brexit, de salir de la Unión Europea, y se tomaron inclusive datos y encuestas a lo largo del tiempo respecto de cómo había variado la opinión pública respecto de salirse de la Unión Europea. Bueno, lo que sucedió era que de alguna forma las fuerzas que habían estado a favor de salir en el año 2016 empezaron a cambiar en su peso y su composición, y de repente el peso político empezó a cambiar. Y sin embargo, la
decisión del ente político fue: no, aquí no jugamos con el pueblo. Aquí el pueblo inglés, el pueblo británico más bien, porque no fue solamente Inglaterra, el pueblo británico decidió salir de Brexit y vamos a cumplir con ello. Ahora, no es que esto vino simplemente de buena fe, sino que una ardorosa discusión política que es parte integral de la política y que debe de ser observada. Pero el punto es tener claros cuáles son los puntos cardinales. A Jaime, y lo cito una vez más porque él lo ha dicho muy claramente, respecto a la pobre o poca sostenibilidad fiscal que se puede esperar bajo estas circunstancias. Entonces, un tema que hay que tal vez enfrentar dentro de la discusión. ¿Es este un tema constitucional o es que la Constitución no sirve para nada cuando dice que todo egreso debe de tener su financiamiento? Porque si eso no sirve para nada, entonces ¿para qué tenemos una Constitución que así lo establece? ¿No? Yo creo que es un tema que ahí hay una gran definición, ¿no? Que sea... Esa es una definición. Es que respetamos la Constitución y entonces se anula la ley. Pero tiene que pasar por la Corte Constitucional. Claro. La Corte Constitucional tendrá que hacer lo que está mandada a hacer, ¿no? Y tendrá que decidir y sentenciar si es que esta ley es o no constitucional tal como está. Ahora, si lo va a estar, ¿qué se requiere? Le tendrá que decir: señor, ¿usted quiere tener esa ley? Suba los impuestos. Sí. Esa sería la opción. Pero es que no podemos subir los impuestos porque nadie los quiere, porque entonces hay líos. Bueno, entonces no se puede. Peor en una circunstancia de dolarización, cuando no se tiene la arbitrariedad de emitir dinero falso. Porque en los tiempos de subretización, pues era más sencillo simplemente resolver estas cosas inflando la economía, porque esa es la gran diferencia en el régimen monetario que vivimos, es que no podemos inflar la economía porque así lo decidimos. Las burbujas son mucho más controlables en dolarización porque los dólares los tenemos que ganar e importar para que estén aquí. Entonces, esa actitud, Francisco, entender que estos problemas no se van a ir, que la economía siempre pasa la cuenta. Siempre, a nivel individual y a nivel global. Siempre pasa la cuenta. Que no se puede simplemente inventar privilegios para unos y dejar a otros afuera. Que no se puede inventar privilegios para uno o para todos sin que alguien los tenga que pagar. No hay almuerzo gratis. Eso lo aprendí el primer día que estudié economía. Y es absolutamente cierto. No hay almuerzo gratis. Alguien lo tiene que pagar. Y lo que ocurre es que cuando esto de aquí se lo recarga hacia el sector productivo, baja la capacidad de inversión y en consecuencia baja la capacidad de crear empleo y en consecuencia baja la capacidad para crear prosperidad. El caos que está, claro. Entonces, economista Ortiz, Fausto, si se podría hablar, entonces decimos, a ver, queremos financiar esta ley, como nos plantea Jaime, subamos el 2% o suban el 2% del IVA, pero incluso eso resulta injusto, porque el 2% va a servir exclusivamente para este grupo del magisterio y no resuelve el problema. El problema no está solamente en financiarlo, se ve lo que nos suban, porque resulta injusto también que el 2% del IVA generalizado sirva para financiar solo eso. Pero de alguna manera necesitamos acordar entonces que si se sube el IVA, cosa que el presidente ha dicho que no está en su imaginario todavía, que va a tener otras opciones para avanzar. De alguna manera se puede plantear entonces, a ver, Asamblea Nacional, como dice Francisco Sued, suba el IVA para financiar,
¿Eso se ve posible políticamente? ¿O la Corte Constitucional tiene que decir esto es inconstitucional y eliminar la ley, Fausto? Sí, aquí hay un par de cosas, ¿no? Yo no creo que la Corte Constitucional pueda de oficio decir que es inconstitucional. Alguien la tiene que demandar. Estamos un poco tarde, alguien debería demandarla y debería demandarse en estos últimos 10 días que le queda al gobierno actual para que no sea el gobierno nuevo el que arranque con la petición de la demanda de inconstitucionalidad para no arrancar desgastándose por ese lado. Entonces en estos días debería surgir alguna consulta a la Corte Constitucional. Eso por un lado. Lo otro, ¿qué demanda o qué significa 2.000 millones de dólares de gasto adicional? ¿Y cuál sería la contraparte? Porque si uno piensa que el IVA en el año recauda aproximadamente 6.000 millones de dólares, y como es 12%, uno matemáticamente podría decir que cada punto del IVA le genera 500 millones de dólares al fisco. Para poder equilibrar esos 2.000 millones de gasto adicional, estaríamos hablando de que se requeriría un incremento de 4 puntos del IVA, lo cual es una cifra elevada, y no corrige el déficit fiscal actual de 5.000 millones de dólares. Es decir, has gastado esa bala de plata enorme, grande, que es el tema del IVA, y sigues con el tema del déficit fiscal actual, que nos ha dado algo de ventaja, algo de libertad en la renegociación de los bonos de deuda externa, porque los bonos de deuda externa son cerca de 18.000 millones de dólares que hoy día están pagando una tasa de interés cercana a cero, creo que anda por 0.5 en el arranque, pero eso de ahí en algún momento va a volver a ser 5,5% o 6%, con lo cual en algún momento en este mismo gobierno nuevo que le toca arrancar a Guillermo Lasso, en algún momento esos 18.000 millones van a volver a generar y a demandar 1.000 millones de dólares adicionales de intereses de deuda que tendrán que ser pagados con ingresos corrientes. Por lo tanto, la situación fiscal no soporta, no tolera un impacto tan fuerte, un incremento tan fuerte en el tema de crecimiento del gasto, y peor sigue el debido financiamiento. Pero creo que estamos un poco tarde en esa tarea y ojalá se pueda hacer que la Corte opine en ese campo. Esa demanda, Fausto, podría ser planteada por otros sectores sociales que no sea desde el mismo gobierno, porque alguien podría decir, el presidente de la República, si creía eso, no debió haber puesto el ejecútese y lo mandaron a publicar. No, la dejaron que pase por el Ministerio de la Ley, como se dice, pero alguien lo tiene que hacer. ¿Quiénes podrían hacerlo, Fausto? Sí, claramente no es el gobierno, porque el gobierno mismo ha permitido que esa ley se promulgue. Debería ser o la sociedad civil o en algún momento el nuevo gobierno, pero que lo haga el nuevo gobierno arrancará con un desgaste innecesario. Por lo tanto, habría que chequear en el tema legal a quién le corresponde, porque si nadie dice nada, en este año 2021 seguramente no se va a poder plantear, pero para el año 2022 habrá que tratar de incluirla, porque sería una ley no cuestionada. Por lo tanto, esa tarea es la que hay que tratar de corregir, porque hacer que pongan una ley para subir impuestos para financiarla es asumir el golpe, el impacto y el desgaste de subir impuestos para algo que es claramente focalizado, ¿no? Claro, y esta focalización, podríamos llamarlo privilegio, aunque mucha gente del magisterio nos puede decir, qué privilegio si vean cómo se han robado. Le escuché decir a la presidenta, la UNE, decir, recuperen lo robado y páguenlos. Claro, pero eso no es un tema de ingresos fijos, incluso para decir vamos a recuperar lo que nos han robado a 2.000 millones de dólares anuales para financiar. No es un fondo el que han creado los que se han llevado la plata, simplemente. Jaime, para no desgastarse con esto, porque le va a tener un desgaste político, ¿cuáles podrían ser entonces las alternativas? Algo podemos seguir haciendo. Este acuerdo, esta rigurosidad, esta transparencia son los pasos iniciales, pero ¿la reforma debería tener algo adicional o no? Bueno, realmente el tratamiento de esto es muy complejo. Y yo quiero recalcar en algo que acertadamente dijo Francisco Suet.
el tema de la moral pública, ¿no? Ujú. De la ética pública. En los países desarrollados es difícil que se falseen las cifras o que se propongan leyes de este género, de esta naturaleza, ¿no? Entonces en el Ecuador hay que rescatar, si alguna vez la hubo, si la hubo en determinados momentos, la ética pública. Porque no es ético ni moral mandar esta ley que destruye las finanzas públicas Es y un casi día una antes de las trampa, ¿no? elecciones. Es casi una trampa para el Es un próximo atraco, gobierno. es una irresponsabilidad, no solo en violación de la ley, sino de la ética pública. Tampoco es ético falsear las cuentas públicas. Claro. No es ético. Entonces, si la sociedad acepta esto como normalidad, entonces algo tenemos que hacer, porque estas cosas poco se discuten, Francisco. Y en la generalidad, me atrevería a decir, de la sociedad, esto no incomoda a nadie, ¿no? No incomoda a nadie, pero Parece tiene normal. que ver en gran medida con el bien. Exacto, parece normal y es esencia, todo esto es esencia del bienestar colectivo, pues. Porque si no hay orden económico, si no hay orden fiscal, no hay progreso, Francisco. No hay progreso, definitivamente. Este es un tema de fondo. Ahora, ¿qué hacer en todo esto, no? ¿Qué hacer en todo esto? Es muy complejo. Incluso, Francisco, si la Asamblea dijera, yo subo el IVA 4 puntos para financiar esto. Primero, no arreglas el tema del déficit, como dijo Fausto. Pero segundo, tampoco esto es correcto, porque la masa salarial pública es insostenible ya la actual. O sea, no se puede cargar más impuestos para desajustar más la economía y establecer más inequidades. ¿Les parece justo a quienes nos escuchan y nos ven que se pague 10.000 millones de dólares en sueldos en la burocracia pública a 500.000 empleados, mientras hay 5 millones de personas que viven con 84 dólares al mes? ¿Eso es equitativo? ¿Eso es justo? No. Entonces, el tema de fondo aquí es que incluso las remuneraciones públicas son demasiado elevadas para el conjunto, para lo que la economía puede sostener. Aquí hay las personas que tienen empleo, la mayoría, Francisco, en promedio, no viven con más allá de 400 dólares al mes, los que ya tienen empleo. Y el promedio de sueldos del sector público, un promedio general, no es menos de 1.500, 2.000 dólares al mes. Entonces hay una gran inequidad. Entonces, ¿cómo enfrentar todo esto? Mira, lo que el gobierno va a tener que hacer es, primero, el acuerdo con el fondo es imperativo, porque sin los flujos de esos recursos no se puede salir adelante. En este año, si no hay los 5.000 millones de financiamiento de las cuentas públicas a fin de año, van a ser un todo desastre. Entonces, un acuerdo con el fondo, ¿sí? Con el fondo, para tratar de un poco postergar o dilatar el déficit público un poco más. Pero aquí hay un asunto de fondo. Pero el Fondo Monetario tendría que continuar financiando ese déficit. Y eso no es posible. El año anterior se financió un déficit de 7.000 millones. Este año hay 5.000 millones de estos multilaterales para financiar otro déficit. ¿Hasta cuándo estos organismos van a seguir financiando el déficit? ¿Y en qué medida lo van a hacer, además? Claro, pero ahí se puede decir, Jaime, ese déficit puede irse reduciendo a medida que mientras nos financian, se pueda ir arreglando los planteamientos que ustedes han hecho. Entonces, ese es el punto. Pero mientras nos financien el déficit, ¿qué capacidad el Ecuador tiene que hacer las cosas que debe hacer para caminar solo en el futuro? Entonces, porque no está bien tampoco que se le pida dinero al fondo y a los multilaterales y el Ecuador no haga nada para arreglar estas cosas, ¿no? Entonces, tiene que haber un esfuerzo conjunto. Si es que estos organismos dilatan el financiamiento del déficit, el Ecuador como Ecuador tiene que hacer los deberes para en el futuro dejar de depender de estos financiamientos y no caminar con muletas, sino caminar sólidamente por sus propios medios. Bueno, yo creo que ese es el punto central. Claro, entrar en un camino, como han dicho ustedes, de crecimiento económico. Se nos fue el tiempo y yo quiero agradecerle a Francisco Sued, a Fausto Ortiz y a Jaime Carrera.
siempre es importante, sí, analizar esto con la dureza que lo hacen, buscando posibilidades políticas, considerando cómo está el país y cómo somos, porque la realidad es también cómo somos y cómo podemos cambiar. Francisco José decía, esto es un tema cultural también, y creo que entonces hay que dedicar parte de todo esto a la educación para que esta cosa cultural se vuelva una forma de comportamiento real, ¿no? Gracias al economista Francisco Sueda, al economista Fausto Ortiz y al economista Jaime Carrera. Un gusto saludarles, estaremos en contacto. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Han estado con nosotros Fausto Ortiz, Francisco Sueda y Jaime Carrera. Enseguida volvemos.